Chicas, tenemos que estudiar y tenemos una Mishnah súper loca. No es tan loca, pero rara. Es rara. Ustedes saben que el capítulo 6 de Pirkei Avot es bien raro. Yo tendría que estudiar bien para saber exactamente cómo es, pero tengo la sensación de haber leído en algún momento, mea culpa, tendría que haber pensado todo esto ayer y no lo hice, eh, que el sexto capítulo de Pirkei Avot es como agregado, es como algo que no estaba como los capítulos anteriores. Todos los capítulos anteriores siempre tenemos quien dice, acá son simplemente las máximas tiradas así. Son distintas, es distinto el estilo, es distinto la manera como funcionan. Estamos en Pirkei Avot, capítulo 6, y la Mishnah 6. 6 del 6. Y hoy es 9 del 6. Estamos, porque el 9 es el 6 al revés, así que podemos encontrar todas las cosas del demonio metidas por ahí. Capítulo 6, Mishnah 6 de Pirkei Avot, dice lo siguiente. La Torá. ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Aquí está. La Torá es superior al sacerdocio y a la realeza, pues se llega a la realeza por medio de 30 cualidades y al sacerdocio por medio de 24 cualidades. Mientras que al conocimiento de la Torá, el conocimiento de la Torá requiere 48 cualidades. A saber, 2 puntos y acá te va a tirar las 48 cualidades. Pero vamos a tratar de analizar primero qué es lo que está diciéndonos aquí. Luego leer, repito. La Torá es superior al sacerdocio y a la realeza, pues se llega a la realeza por medio de 30 cualidades y al sacerdocio por medio de 24, mientras que el conocimiento de la Torá requiere 48. A saber, vamos a leerlo en hebreo. Dice lo siguiente: Gedolat Torah yoter min ha-kehuna umina malchut. Más grande es la Torá que la Kehuna, que el sacerdocio, umina malchut, y que la realeza, el reinado. Sí, ha-malchut niknet vishloshim ma'alot, porque a la realeza, a la corona, al ser rey, eso se compra, se adquiere, nikne. Nikne es comprar, adquirir, poseer, ser dueño de. Shloshim ma'alot, de 30 gradas. 30 ma'alot son escalones. Yo a la realeza, para lograr ser reina, tengo 30 escalones que tengo que transcurrir para merecer la realeza. Vea que una y el sacerdocio, que una viene de Cohen, ¿ok? Vea que una, ve esrim, ve arba'a, ve esrim, ve arba'a, ve 24. Que me acordé que tengo un T. Ya. Ve a Torah, y la Torah, niknet, o sea, se compra, se adquiere, se logra poseerla. Ve arba'im, ve shmona devarim.
Y la Torá se adquiere a través de 48, ¿no? Sí, 48, Arbaim Beshmoná, cosas. Ve'eluen, y estas son. Lo que parecería estar diciéndonos acá es que las cosas cuestan, que las cosas tenemos que adquirirlas. La palabra con el verbo liknot, que significa comprar, niknit, dice, ¿sí? Significa comprar, significa adquirir. Cuando hablamos de Dios, muchas veces escuchamos Koné Kolaretz. Hay una brajá en el Sidur, yo no sé bien exactamente dónde y cómo, pero que dice Koné Kolaretz. Y eso significa evidentemente no que Dios se lo compra todo. De ahí cuando uno va al shopping y se lo compra todo, dice, es que estoy imitando a Dios, Dios quiere que Dios se lo compra todo, yo me lo compro todo. Pero no, esto está siendo grabado. Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, Liknot no es solamente comprar con tarjeta de crédito o el contado, sino el hecho de adquirir, de poseer. Dice que las cosas hay que poseerlas, pero hay que adquirirlas. Y uno podría decir, para, el reinado y el sacerdocio no se adquieren. ¿Ustedes conocen el famosísimo cuento del tipo que quiere ser Cohen? El tipo va al rabino y dice, rabino, quiero que me haga Cohen. Entonces el rabino le dice, te quiero, te amo, te adoro, pero no tengo ninguna manera de hacerte Cohen. La gente o es Cohen o no es Cohen. Yo no te puedo hacer Cohen. No, pero rabino, por favor, para mí es muy importante, de verdad es muy importante ser Cohen. Mira, si una persona no nace judía y viene a decirme que quiere ser judía, yo le digo que estudie, va a la mikve, que se circuncida, qué sé yo, y puede. Yo te puedo, de no judío a judío, yo te puedo. Pero si tú eres judío, yo no puedo convertirte en Cohen. Por favor, rabino, es que usted no sabe lo importante. No hay ningún rito que yo pueda hacer con. Rabino, le dono la sinagoga nueva. Yo sé que ustedes quieren construir la sinagoga, yo le dono 100.000 millones de dólares, le construyo toda la sinagoga, pero por favor, es muy importante para mí ser Cohen. Y ante tremenda cosa, entonces el rabino dice, bueno, mira, pero no se lo contamos a nadie. Cohen, eres Cohen. Entonces, cuando ya lo hizo Cohen, le dice, ¿y te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué es tan importante para ti ser Cohen? Es que rabino, mi padre era Cohen, mi abuelo era Cohen, yo también quería ser Cohen. ¿Ya? Entonces, sabemos que el Cohen es el hijo de Cohen, el nieto de Cohen, el bisnieto de Cohen. Nadie puede adquirirla que una. No, no puedes comprar el sacerdocio. Y el reinado tampoco. El rey, el hijo de un rey. Porque tengo entendido que ni la Lady Di, ni la Meg, ni ninguna de ellos van a ser reinas. Pueden ser princesas porque se casaron con un príncipe, pero el día que el marido, si es que algún día se ponen de acuerdo que ellos, el día que tu marido llega a ser rey, tú no vas a ser reina, vas a ser princesa consorte. ¿Ya? Rey es hijo de rey. Cohen es hijo de Cohen. ¿Por qué me está diciendo que hay maneras de adquirir esos estados? Lo que nos está diciendo es que no estamos hablando de cómo adquirirlos, sino de cómo merecerlos.
Porque tú puedes ser muy Cohen, pero puedes ser un Cohen corrupto. Entonces, de nacimiento eres Cohen, nadie te va a quitar la Keuna, pero no la mereces. Por lo tanto, lo que te está diciendo acá es que hay cosas que igual vamos a tener, pero que debemos merecer. Y eso lo podríamos tirar a cualquier cosa en la vida, ¿verdad? O sea, una cosa es lo que uno tiene, una cosa es lo que uno a veces adquiere o recibe por herencia o por la sociedad o por la coyuntura. Estoy pensando hasta en un político. Nadie nace político, hijo de político, aunque hay familias en Chile de hijos de políticos. De todas maneras, no necesitan como la Meg y Harry, el William, no tengo idea cuál de los dos, sí. Ellos les tocaba, pero abdicaron. Un hijo de político, nieto de político, no tiene por qué ser político, no sé, ni siquiera tiene que abdicar. Pero una vez que tú te metes a la política y tomas posiciones de poder, de decisión en nombre de la sociedad, debes merecer ese honor, esa responsabilidad. Por lo tanto, hay cosas que nos tocan porque nos tocan, naciste judía, en una familia judía, ok, ojalá que lo merezcas, que honres lo que tú eres. O tomaste la decisión de ser médico, o de ser político, o de ser bombero. Pero si tú tomaste la decisión de ser bombero, ojalá lo merezcas y no seas incendiario, como muchos bomberos a veces son. Entendiendo esto, podemos empezar a ver qué es lo que dice que hay que hacer para merecer la Torah. Dice que para merecer la Keuna y para merecer el reinado, hay cosas que tú debes hacer. En realidad, lo que habría que hacer es estudiar un poco más en profundidad de esta Mishnah, ver a alguien que ya lo haya hecho, porque yo no tengo ni idea cómo se hace, pero si dice que son 30 cualidades para una y 24 para las otras, es muy probable que en el Talmud ya esté establecido cuáles son esas ma'alot, esas gradas que uno debe ascender para merecer el sacerdocio o la realeza. Mea culpa, tendría que haber estudiado, no lo hice. Pero tenemos que para la realeza son 30 cualidades, para el sacerdocio son 24. Pero para la Torá son 48. O sea, para merecer la Torá hay 48 cosas que uno debe tener. Y lo interesante es que cuando empecemos a leer estas que no dicen midot, pero son midot, estas de Barim, estos requisitos para merecer la Torá, vamos a ver que son huevo y gallina cada una. La Torá, o sea, cada una de estas cosas te hace merecedor de la Torá, pero también son cosas que la Torá te da. No sé si me entienden a lo que voy. Son cosas que la Torá te ofrece y que tú las tienes para merecerla. Es un círculo virtuoso, es el huevo y la gallina. Y quizás entonces lo que nos está diciendo es, la Torá te va a dar todo esto. Depende de ti, para que tú seas merecedor de la Torá, depende de ti que tú las tomes y las hagas, las concretices dentro de ti. Porque la Torá te puede dar, no sé, bondad, pero si tú dices, ay, mira qué buena gente que era Abraham, y no dices, chuta, yo el otro día hice algo que Abraham seguro que no habría hecho, voy a mejorar ese aspecto de mi vida. ¿Me entienden? Entonces, la Torá te lo va a enseñar. Tú lo tienes que adquirir, liknot,
tú lo tienes que adquirir, lo tienes que efectuar, lo tienes que llevar a la práctica en tu vida. Y recién ahí vas a merecer la Torá. La Torá no es algo que yo, bueno, ya la estudié, ya la leí, ¿qué más querés? La Torá te enseña, tú lo incorporas a tu vida. Cuando tú tienes ese valor incorporado, tienes uno de 48, check. Vamos a leer entonces cuáles son. Vamos a tratar de analizar un poquito cada uno, son 48, no sé si nos van a alcanzar tanto los tiempos, pero hay algunas que son más simpáticas y otras que son más serios. Las voy a leer primero todas de corrido y después analizamos. El estudio, obvio. La atención, la memoria, la reflexión, el respeto, la reverencia, la humildad, el buen humor, la pureza, el servir a los sabios, la camaradería con los compañeros, la discusión entre compañeros, la concentración, el conocimiento de Torá y Mishnah, la moderación en los negocios, la vida mundana, los placeres, el sueño, la conversación y la risa. Requiere además la paciencia, la bondad de corazón, la confianza en los sabios, la resignación, la autovaloración, la prudencia cuando se habla, el rehuir los elogios, ser amable, amar a Dios, amar a las personas, amar la justicia, la rectitud, aceptar la crítica, alejarse de los honores. No van a gloriarse con el estudio, ni alegrarse con las decisiones legales. Compartir el yugo con su prójimo, convencerlo benevolentemente, demostrarle la verdad, exhortarle a la concordia, estudiar con quietud, preguntar y responder, escuchar para progresar, estudiar para poder enseñar y para practicar, tornar en sabio al maestro, acrecentar la sabiduría del maestro, exactitud en las referencias, enunciación en nombre del autor, pues aquel que enuncia las cosas en nombre del que las dijo, conduce a la redención de la humanidad, pues así está dicho en Esther 2:22, Esther se lo reveló al rey en nombre de Mordejai. That's it. Fíjense, antes de empezar a analizar, ustedes vieron, y ya lo saben, porque hace mucho estamos estudiando, que cada vez que un sabio dice algo, referencia la fuente de donde saca inspiración para decirlo. Esto hasta hemos tenido hace un puñadito de semanas una Mishnah donde toda la enseñanza fue cómo sacan las enseñanzas, ¿se acuerdan? Por las iniciales, por el contexto, por acá, por allá. Siempre dicen, la computadora es rectangular porque está escrito, y vosotros tendréis computadoras rectangulares. ¿Estamos? Siempre ponen la cita de dónde sacan lo que están diciendo. Y aquí no lo dice, y la única de todas estas 48 cosas que nos hacen merecer la Torá, la única que dice que hay que citar la fuente es la única que cita la fuente.
¿Cachan? Dijo esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y citar tus fuentes, porque el que no cita sus fuentes, perdón, el que cita sus fuentes trae redención al mundo. ¿Cómo está escrito? Y Esther dijo lo que le había dicho Mordejai y dijo en nombre de Mordejai. Esta imbra, este dictum de el que cita sus fuentes, el que dice en nombre de quién está hablando, trae redención a la humanidad. Después, en algún momento, que no sé dónde, pero sé que existe porque lo he leído, hay otro dictum similar, pero en la negativa. Aquel que habla sin citar sus fuentes es como si derramara sangre, creo, una cosa así. Lo tengo, tendría que salirme de aquí y buscarla porque lo tengo anotado. Hay una responsa del movimiento Mazortí, que yo la publiqué en algún artículo por ahí, la palabra, que establece la obligatoriedad de pagar por los derechos de autor en Internet. O sea, no fotocopiarte un libro entero, no vender, no revender fotocopias, ¿ya? Todo eso. Y cita eso, cita la importancia de los derechos de autor. Y los derechos de autor están cautelados en el Talmud. Aquí tenemos, esto es Talmud, lo que estamos estudiando es Talmud. Hay que citar las fuentes. Tú no puedes leer algo y después decir, mira, yo tengo una enseñanza, ta, 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 ta. Si tú lo dices así, lo que se entiende es que eso tú lo pensaste, tú lo dedujiste. ¿Me entienden? Entonces yo digo, miren, la Torá dice pelotita, y de ahí aprendemos que la computadora tiene que ser cuadrada. ¿Qué? ¿A mí se me ocurrió? Si yo leí un artículo donde dice eso, yo tengo la obligación de decir, miren, leí un artículo del rabino fulanito de tal, donde dice que la computadora tiene que ser cuadrada porque para allá dice pelotita. Y eso, lamentablemente, es algo que no siempre sucede, pero que sí tendríamos que tener muchísimo cuidado, por lo menos nosotras, al hablar y al trabajar y al decir las cosas. Si es tu idea, te felicito, eres brillante, es tu idea. Si la leíste, si la estudiaste, si te la contaron, tú tienes la obligación de decir, esto lo escuché. Tú puedes decir de última, mira, a mí me pasa muchísimo eso. Esto lo leí en alguna parte y no tengo idea quién era, no me acuerdo quién era. O esto me lo contó alguien, pero la verdad me acuerdo que estaba en una fiesta, pero no me acuerdo quién era. Pero tú no, o sea, tú puedes no acordarte de tu cita, pero tú no puedes robarte la cita. Tú puedes decir, esto lo leí en alguna parte, no tengo idea quién era, pero lo leí. Pero tú no puedes decir, se me ocurrió una cosa tan linda. Porque eso es robo. Y es robar, lo mismo que meter la mano en la billetera de alguien. Y fíjense que es tan importante que le hace solamente a esta, a la de no robar ideas, de decir Beshem Ombro, eso se llama en hebreo Beshem Ombro, hablar Beshem Ombro, significa en el nombre del que lo dijo. Es tan importante esta que la deja para el final. Con lo cual sacamos, no sé si sacamos de aquí, pero podemos sacar de aquí
lo que una expresión en hebreo muy común que es Ajarón, Ajarón, Habib. El último es el más importante. Que es para decir, que lo ponga el último no es porque sea el último orejón del tarro, sino Ajarón, Ajarón, Habib. El último es el más querido. Y además lo pone con su cita. Pone la justificación y pone la cita que no hizo en ninguna de las otras. En todo caso se agradece porque son 48 y de las 48 me ponía de dónde viene la cita, estaríamos toda la semana tratando de entender y de terminar de leer la Mishnah, así que se agradece. Vamos a pasar entonces a analizar las 48 cosas que hacen que merezcamos la Torah. ¿Comentario hasta aquí o algo? ¿Seguimos? Avanzamos. Gedolat Torah yoter mina keuna umina malhut. Más grande es la Torah que la keuna, que el sacerdocio y que el reinado. Shea malhut niknet bishloshim ma'alot, que el reinado se adquiere con 50 gradas, perdón, con 30 gradas, vea que una ave esrim be arba, y el sacerdocio con 24. Vea Torah niknet ve arbaim ushmona dvarim be eluhen. Y la Torah se adquiere con 48 cosas, y estas son. Ve Talmud, aquí traducimos, traduciendo y traduciendo, ¿sí? Ve Talmud, el estudio. Ojo, la palabra Talmud significa estudio. Y aquí lo está usando exactamente en ese sentido. Cuando acá dicen Ve Talmud, no te dice Talmud porque ellos todavía no conocen el Talmud. Ellos son los sabios de la Mishnah. La Mishnah termina ellos están en el año 100 aproximadamente, o 200. La Mishnah se cierra en el 200. A partir de ahí viene la Gemara. La Gemara se cierra en el 500, y en el 500 empezamos a hablar de Talmud, como en la suma de Torah, de Mishnah más Gemara. O sea, en ellos la palabra Talmud no significa lo que para nosotros es Talmud. Y recuerden, porque eso es un error, lo hemos conversado muchas veces, pero recuerden porque es interesante no olvidarlo. Cuando hablamos de Talmud Torah, estamos hablando del estudio de la Torah, no del Talmud como lo entendemos hoy. Entonces, cuando los niños se preparan para su bar mitzvah, van al Talmud Torah, no van al Talmud. Y escuchamos, no solamente nenes que dicen, oh, hoy es lunes, tengo Talmud, ¿ya? Sino que las mamás dicen, uy, no, es que hoy es miércoles y tengo que llevar al nene a Talmud. No, Talmud es Talmud Torah, el estudio de la Torah. Y acá ellos dicen, ve Talmud, se lo traduce Drey como el estudio, porque es exactamente eso que se trata. Es el estudio, ¿ok? La palabra Talmud, como hoy la entendemos, faltan por lo menos, no sé, unos 300, 400 años desde este momento que lo están diciendo ellos hasta que eso exista como un cuerpo de literatura legal en el judaísmo. Ellos están haciéndolo, pero no saben que lo están haciendo. ¿Vamos? Entonces, ve Eluhen, ve Talmud con el Talmud. Ve Shmi'at ha'ozen. Shmi'at ha'ozen, él lo traduce como atención. Shmi'at ha'ozen significa es la escucha del oído. Shmi'at ha'ozen, ozen es oído. Shmi'at de lishmoa, Shema Israel. ¿Tá? Shmi'at ha'ozen significa escuchar.
saber escuchar. Saber escuchar. Él lo traduce la atención, porque está hablando de cómo se aprende Torah. Pero hoy nosotras tenemos que hacer la doble lectura. Y la doble lectura es Talmud, que significa estudiar, y Shmiata Ozen, que significa aprender a escuchar. No solamente prestar atención al maestro que te está enseñando, sino aprender a escuchar. Porque estamos diciendo de cómo merecer la Torá. Y para nosotros, merecer la Torá implica ser una buena persona, ser un buen judío. Merecer la Torá es merecer todo lo que la Torá nos indica, todo lo que la Torá nos enseña. Y eso implica una vida de mitzvot y una vida de valores y una vida de sentido. Todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando leamos lo que viene. Y aprender a escuchar creo que es muy importante. Ve Arihat Sfatim. Arihat Sfatim. Lo traduce como la memoria. Sfataim, perdón. Ve Arihat Sfataim. Y lo traduce como la memoria. Es raro, porque Arihat Sfataim es amplitud de labios. Yo siempre hay que asumir que la traducción de Drey es buena, porque Drey era un tipo muy sabio. Yo creo que, porque a ver, cuando hay cosas difíciles, él lo traduce con todo el midrash que viene alrededor, para poder explicarlo. Arihat Sfataim significa grandeza de labios, o sea, ser capaz de hablar correctamente, de decir las cosas correctamente. Quizás en este contexto ponen la memoria, porque decir las cosas correctamente es recordar lo que te dijeron, lo que escuchaste. Si uno es saber escuchar, el otro es saber transmitir lo que escuchaste. ¿Ok? Uno es Shmi'at Ahozen, ser capaz de saber escuchar, y el otro es Arihat Sfataim, o sea, ser capaz de transmitir lo que aprendiste, de decirlo bien. Bebinat Alev, qué cosa tan linda, lo traduce como la reflexión, pero Binat Alev significa comprender con el corazón. Binah es comprensión. Siempre se habla de Jochmat Lev. Yo nunca había leído Binat Alev. Jochmat Lev es inteligencia emocional. Es la sabiduría, Jochma es sabiduría, la sabiduría del corazón. Pero acá te dice Binat Alev, te dice que comprendas con el corazón. Quizás es un paso anterior a la Jochma. Él lo traduce como la reflexión. O sea, es, yo escuché, soy capaz de transmitirlo. Vieron que muchas veces uno escucha algo y después dice, mira, lo escuché, me encantó, pero sería incapaz de repetirlo. Ya muchas veces nos pasa eso. Acá te dice que sepas escuchar, que seas capaz de narrarlo, de transmitirlo, y que seas capaz de reflexionar sobre eso con conocimiento, con entendimiento, que puedas entender con el corazón, más que entender con el cerebro. Vesikul Alev. Sikul Alev. También otra cosa que hay que hacer con el corazón, y Sikul viene de Segel. Segel es intelecto. Dea Binah Beaskel. Él está hablando de Binah Beaskel.
no habló desde A hasta lo que yo veo. Está hablando de Binah Beaskel. Si nosotros, ay, es que la tentación de estar dentro de un Zoom con el computador, esperen un poquitito, de A, Binah Askel, a ver si yo lo encuentro. De A, Binah Beaskel, no lo tengo. No, no lo tengo, no lo tengo. No lo tengo. Espérenme, porque me tenté. Me cábala, Binah, por eso de sabiduría, sí señor. Miren, acá encontré qué es Binah para la cábala. La segunda de las Sefirot es Binah. Sabiduría, Jochma es sabiduría inspirada, Binah es sabiduría procesada. Y si ustedes me esperan un minuto, no le pongo Askel. A ver, espérenme, disculpen. Proverbios. Hagan de cuenta, Gesed no me interesa. Proverbios de Salomón, no, listo, ya les hice perder demasiado tiempo. Les voy a explicar qué es lo que yo estaba buscando. Todas las mañanas, las tardes y las noches, 3 veces por día en nuestra vida, pedimos, agradecemos, porque Dios nos da de A, Binah, Beaskel. Y son 3 conceptos de inteligencia distintos. Esto yo lo estudié y lo aprendí 1000 veces, entre tantas otras cosas, porque la parashá del Natán traía esto, entonces lo estudiamos hace chiquicientos años, para cuando él estaba haciendo su resumen de la parashá. O sea, yo lo estudié, pero cerebro de teflón, ¿verdad? No se pega. De Binah Beaskel son distintas maneras de entender. Uno habla de comprender, de recibir el conocimiento. Otro habla de comprender la razón de ser del conocimiento. Y la otra habla de cómo aplicar ese conocimiento. Y son estos 3. Acá él está hablando de los 2 últimos, de Binah Beaskel, o sea, de entender y aplicar. Pero no habla de Binah y Askel, Isquilá, o no, de Segel, ¿sí? No, Esquilá es otra cosa, borren eso. Esquilá es apedrear, nada que ver, se escribe distinto. No habla del cerebro, habla del corazón. Nos está diciendo que la Torá se adquiere, se merece, cuando somos capaces de entender con el corazón y de poder aplicar ese conocimiento con el corazón. Estamos de Eimá. Eimá lo traduce como respeto. Y de Irá lo traduce como reverencia. Eimá e Irá son 2 palabras relativamente asociadas. Lo traduce respeto y reverencia. Por el contexto y porque después va a decir otra vez, estamos hablando de reverencia y de respeto a Dios. Pues después va a hablar de los maestros. Entonces, necesariamente aquí estamos hablando de respeto a Dios. Yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que es el estudio científico de la Biblia. Estudiar Torah puede ser
Podemos sentir que estudiamos Torá cuando nos acercamos a la Torá a través de lo que se llama la crítica bíblica o la historiografía textual, o tiene un montón de nombres. Sí, siempre que lo hagas con Eimá y con Irá. Si ustedes se fijan, la crítica bíblica de la cual hemos hablado en algunos momentos, ahora no sé cuántas de ustedes están ahí, pero hay un curso con Rodrigo Garrido de Religiones Comparadas que da la comunidad, y que la clase anterior fue sobre este tema, sobre la crítica bíblica. La crítica bíblica, que es el acercamiento al texto bíblico desde un punto de vista científico, semiológico, histórico, documentario, la crea, no la inventa, ¿no? Es feo decir que alguien inventa algo, porque como que la saca de la galera, ¿sí? No es así. La crea, la inventa, la descubre, la desarrolla, ahí me gustó la palabra. La desarrolla un no judío, un tipo que era protestante, para demostrar que la Biblia de los judíos es puro cuento. Él no lo hace desde el respeto. Cuando uno, como judío, dice, a ver, me están diciendo esto, ¿cómo puedo? A ver, también me dicen que existen los dinosaurios. Dicen que hubo un Big Bang. Y también me dicen que hay fósiles de no sé cuántos millones de años. Opción A, niego todo eso y digo eso es mentira. Y no estoy ridiculizando a nadie. Hay grupos dentro del judaísmo que enseñan que eso es mentira. Y que si, por ejemplo, mira, yo estuve en un museo de ciencias naturales y vi un esqueleto de dinosaurio. Y te van a contestar, eso es mentira. Y si vos crees realmente en tu maestro, llegas a la conclusión de que eso es mentira. Hay explicación de los dinosaurios, que Dios puso esqueletos de dinosaurios y fósiles de millones de años a propósito para probar la fe de los herejes. ¿Ya? No lo estoy inventando. Son cosas que uno puede leer con cita. Y esto lo dijo el fulanito de tal, el sacerdote tal en la Edad Media. O el rabino. Chicas, hay distintas maneras de enfrentarte a lo que desafía tus fundamentos. Entonces, opción A es mentira, que es lo que le pasó también a Maimónides con Aristóteles. Aristóteles te dice, las cosas van a suceder como deban suceder porque hay una lógica que dice que P implica Q. Y el judaísmo dice, si tú rezas lo suficientemente mucho y lo suficientemente bien, puedes lograr que P no implique Q. ¿Cómo hago para compatibilizar el pensamiento mágico con el pensamiento científico? Una opción es decir, todo lo otro es mentira, lo mío es lo único que vale, tú sigue viviendo como si. ¿Ya? Y eso no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de ahora. ¿Ya? De personas que siguen creyendo que algo malo pasó porque había una letra de la mezuzá que estaba chascadita un poquito y por ahí, por esa fisurita donde estaba la letra rota, entraron los diablitos e hicieron que vos te divorcies. Está bien, eso yo lo escuché de primera fuente, de alguien que venía de una clase muy feliz y muy emocionada porque había descubierto eso, porque le habían enseñado eso. No estoy ridiculizando, no estoy ridiculizando. Estoy tratando de explicar que el mundo judío es igual de amplio, igual de diverso, a veces más diverso de lo que nos gustaría. A mí eso no me gusta, no lo voy a ocultar. Pero eso existe, eso existe. Por lo tanto, cuando estamos hablando de
eimá y de irá, lo que te está diciendo es, tú puedes acercarte al texto desde lo científico, desde lo histórico, antropológico, etcétera, 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 siempre que lo hagas con eimá y con irá, siempre que lo hagas con amor al texto, siempre que lo hagas con temor a Dios, siempre que lo hagas tratando de entender que descubrir pergaminos antiguos o descubrir o rastrear influencias o contradicciones en el texto no te quita de la sacralidad de la Torah, no te quita de la autoridad que tú le asignas a la Torah y no quita la validez del judaísmo. Porque, si a mí descubren, no, demuestran. Si a mí me demuestran que la Torá es un cuento chino escrito por un señor que decidió que si decía pórtense bien nadie lo pescaba, pero si decía Dios me dijo que se porten bien, todo el mundo dice, si Dios le dijo, ya que también eso lo escuché. Si a mí me demostraras eso, y yo lo creo, tengo que asumir que todo, a ver, si los cimientos son de barro, todo el edificio que yo construya sobre cimientos de barro se va a desmoronar. Y el judaísmo está construido sobre la Torá. La Mishnah, el Talmud, las responsas, toda nuestra manera de vivir se basa en la Torá. Si estos estudios o encontrar contradicciones, que hay centenares de contradicciones dentro de la Torá, si esto me hace decir, bueno, entonces la Torá es un puro cuento. Entonces yo, así como me baso mi vida en la Torá, Torá, puedo basármelo en la vida y la paz, en el Principito, en Ana Karenina, qué sé yo, ya, da lo mismo. Entonces todo el judaísmo se derrumba. Todos los que desde afuera han tratado es para demostrar que es todo puro cuento. Cuando tú ves esos, vieron el Papadópulos, ese chascón de la tele que te demuestran que en realidad eran todos extraterrestres que vinieron, qué sé yo, entonces la gente dice, Dios bajó de los cielos, y en realidad eran extraterrestres. Entonces, todos los que tenemos algún tipo de fe o algún tipo de religión o algún tipo de espiritualidad, quedamos como idiotas. Porque un tipo vio un extraterrestre y yo sigo diciendo, el extraterrestre. Pero uno queda como un imbécil. Yo puedo pensar que hay una ciencia detrás, que hay física cuántica detrás, que hay documentaciones detrás, que hay contradicciones impresionantes en el texto detrás. Si yo puedo mantener Eimá Beirá, yo dale. El que no es capaz de compatibilizar tendrá que quedarse con una de las dos. O bien la ciencia es una mentira, o bien la religión es una imbecilidad. Para engañar a la gente. No sé si me entienden lo que les quiero transmitir. La vez pasada, en la clase de religiones comparadas, explicaron que la ciudad de Ur existe en la época de los caldeos. Ur-Kasdim, Ur de los caldeos. Pero explicó el profesor que el reino de los caldeos aparece en el año 600, antes de la era común. Y yo dije, a ver, pará, cuando yo enseño historia, que yo mucha historia, ustedes saben que a mí la historia se me resbala, pero hay algunas cosas que no se me resbalan. Uno siempre lee, porque lo dice en el Tanaj, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de los caldeos. Siempre hablamos de los caldeos como los que destruyeron los babilonios, los que destruyeron
Jerusalén. Y ahí a mí, mis dos únicas neuronas hicieron un cortocircuito y yo dije, a ver, pará, Abraham es de la época de los sumerios y los caldeos son de la época de la destrucción del primer templo, y mis dos neuronas hicieron las dendritas para el otro lado, y yo dije, a ver, no entiendo nada. Y le pregunté a este señor pensando que yo, y él no me supo contestar. Entonces, como así se me conocen, yo cuando hay algo que no me, lo incongruente, a mí no me va, entonces me metí a googlear qué pasaba con Ur-Kasdim, Ur de los Caldeos, y efectivamente es una incongruencia del texto. Es una incongruencia del texto. En la época de Abraham no había caldeos. Faltaban 1500 años para los caldeos. Evidentemente, que Dios me perdone, quien haya escrito esa parte del pergamino vivía en la época de la destrucción del primer templo. Y pone que Abraham sale de Ur, ¿bien? De los caldeos. ¿Cachan lo que es eso? Yo lo había leído en muchas otras cosas. Por ejemplo, los camellos. Vieron que Eliezer también se va con los 10 camellos y que Rivka se baja del camello. ¿Vieron que siempre van con camellos? Los camellos no fueron domesticados hasta 1000 años después de la época esa. Y cuando habla que Abraham va al rey de los filisteos, también son de 1000 años después. O sea, hay muchas incongruencias históricas en el texto. Si eso te pone todos tus cimientos de barro, pucha, qué pena. Pero tú puedes decir perfectamente, ok, es muy probable que esto fue compilado, canonizado. Aparte, de hecho, el Talmud discute cómo ellos van canonizando cada texto y decidiendo. El Shira Shirim, el Cantar de los Cantares, nadie lo quería. Y Rabbi Akiva dijo, que Rabbi Akiva era místico, dijo, no hay que leerlo literalmente, hay que leerlo espiritualmente, esto es Dios con el pueblo. Y hinchó, hasta que digan ya, ok, Shira Shirim, Cantar de los Cantares, ya van. Pero los sabios nuestros decidieron que los macabeos 1 y 2 quedan afuera. Y tenían sus poderosísimas razones para hacerlo. Y ellos decidieron que Ben Sira queda afuera y que Crónicas queda dentro. ¿Me entienden? Y el Talmud, el mismo Talmud que está canonizando y seleccionando qué libro entra y qué libro no entra, el mismo Talmud te dice que todo fue entregado a Monte Sinaí. Entonces, o me suicido o entiendo que aquí hay verdades trascendentes, que aquí hay todo un pueblo que hizo una cultura sensacional a partir de estos textos. ¿Me entienden? Para eso hace falta un poquito de flexibilidad mental que no tiene ni el ateo radical ni el religioso radical. Poquito de flexibilidad mental y mucho eimá beira, mucho temor y reverencia a Dios. Y de vuelta, cuando hablamos de temor, estamos hablando de temor reverencial, no de miedo. Esto no vamos a volver a entrar en eso. Ya estamos súper esclarecidas con eso. ¿Estamos? Seguimos. Eimá beira. Ve anavá. Anavá lo traduce como humildad. Porque humildad. Ay, qué lindo. Me están llegando cosas de, puede ser de la Tali o puede ser mío. Ah, les cuento, creo que esto es mío.
Me acabo de suscribir por 13.000 pesos por mes, que no es una cifra demasiado alterante del presupuesto familiar, a una empresa que está lanzando el Pablo Pazmanic de compostaje. Así que les cuento, creo que es eso lo que está viniendo, porque vieron que yo estoy estudiando acá frente a la ventana que da para adelante. Están entrando el tacho que te dan un tacho y te dan las bolsas, qué sé yo, para botar el material compostable. Así que estoy feliz porque hace mucho ¿cómo se llama? Una asignatura pendiente que yo tenía, pero sí como no quiero tener mascota porque voy a tener que atender marido, hijo, nieto y mascota, no me jodan. Entonces tampoco quería engancharme con compostaje para decir, hay que ir a revolverlo. No. Entonces ahora conseguí al Pablito que me va a hacer viene una vez por semana, se lleva el compostaje, lo hace y parece que después te trae la tierra, además. Anavá, humildad. Tú no puedes merecer la Torah en el sentido que le estamos dando si tú no tienes humildad. Porque si tú no tienes humildad, primero vas a ser un ser humano desagradable y eso es incompatible con ser una persona de Torah. Pero además, y eso es peor, si tú no eres humilde, Dios es tu secretario. Entonces tú no puedes compatibilizar las dos cosas. O eres humilde, y la humildad implica entender que no entendés, asumir que no vas a entender todo. Esa es la humildad. El darte cuenta que no sos el Greuze-Macher. Y solamente así puedes seguir avanzando. ¿Qué es lo que viene después? Anavá ve simja. Pero simja, que sabemos, significa alegría, Edrei lo traduce como buen humor. Y me encanta, porque después va a hablar de alegría más adelante. Sí, aquí dice. Buen humor. Buen humor. Ay, eso sí que nos falta. Nos falta y nos falta cuanto más. Yo siento que esta cosa de la pandemia es como, ¿saben la imagen que me viene? ¿Vieron cuando tú estás en el mar y te viene una ola demasiado grande que ya no puedes volver corriendo a la playa, pero si le pones la espalda sabes que te vas a hacer pelota, entonces te metes adentro, ¿lo hicieron alguna vez? ¿Sí? Te metes de cabeza de piquero adentro y sales, ¿verdad? Y la ola pasó por encima tuyo. No sé, alguna vez debe haberles pasado, a mí me ha pasado, que de repente la ola es un poquito demasiado grande, es más grande de lo que yo calculé. Y me pasó de vivir, gracias a Dios fueron pocos segundos, porque no se las contaba, pero que tú entras así y entras a salir y sigues saliendo y sigues saliendo y no sales hasta que, ¡wow!, saliste. Cuando esa ola un poquito más grande, como la gente se ahoga. Pero hay un instante en el cual tú sientes que no vas a salir. Y yo creo que en este minuto, esa creo que es la sensación que uno tiene cuando se contacta con el exterior. Que Dios me perdone, chicas, mis hijas dicen que estoy maníaca. Yo no soy maníaca, creo. Pero si vos me preguntas a mí, salvo cuando entro de clase o cuando yo no leo el diario, no veo la tele, un ratito penitas como para cuando llegue el diario, entre que lo desinfectamos y qué sé yo, y le echamos veo los titulares, que siempre son el empleo bajó, la tasa de desempleo subió, miles de muertos, etcétera, etcétera. Yo trato de no meterme.
prefiero no saber, total, como no depende de algo que yo tenga que decidir. Si yo fuera ministro de Salud, sería un irresponsable, pero como no lo soy, puedo jugar así irresponsable un poquito y trato de pasarla lo mejor posible. Cocinando, armando, no estoy maníaca, pero no gano, no ayudo a nadie deprimiéndome. Pero cuando me contacto siento que sí, que estamos en este túnel tan negro, tan negro, tan negro, tan negro, y que tenemos que seguir aguantando la respiración y tirando para adelante, para adelante, para adelante para poder salir y respirar. Y creo que el buen humor en esta circunstancia puede o ayudarnos a tener menos fuerza para lograr alcanzar a respirar afuera, o puede ayudarnos a darnos oxígeno. Entonces, creo que el buen humor, o sea, que hacer una reflexión sobre el buen humor en estos momentos creo que vale la pena. Vesimha, ve shimush jajamim, o usar a los sabios. ¿Cómo lo traduce? Espérenme. La humildad de buen humor, la pureza. Chuta, ¿por qué pone pureza? No, me olvidé, me salté Besimha. Miren, acá dice la pureza y pureza no está en hebreo. Habría que buscar, ustedes saben que yo, mea culpa, el espéamim, no dedico toda la semana a preparar esta clase. Leo la noche anterior. Si yo fuera más consciente y estudiara antes, tendría que haberme dado cuenta de esto, buscar otros manuscritos, no manuscritos, otros originales hebreos, y ver si el error es de la traducción o del cuestión. Si ustedes me aguantaran un minuto, Mishnah 6, esto es, espérenme, Mishnah Perek Hei. Espérenme un segundito y les voy a hacer Perek Vav, Dalet Vav. Aquí está, miren, ven que a mi Dios siempre me ayuda. Abrí justo donde tenía que hablar. Mishnah Vav, Gdolá, Aichut Sfataim, Be Binatalef, Be Eima, Be Ira, Be Anavut, Be Simcha, Be Shimush Jajamim. Pureza es un error de traducción. Aquí está. Miren qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Entonces dejamos la pureza, es un error de Drey. Y Shimush Jajamim, servir a los sabios. Shimush es servicio. Bet Shimush es el servicio. En España dice dónde está el baño. ¿Dónde está el servicio? Shimush Jajamim, él lo traduce como servir a los sabios. Es bien raro cómo se explica Shimush Jajamim. A mí lo que se me ocurre, quizás después para mandar resumen o para escribir algo tendría que documentarme un poco más, pero a mí se me ocurre que ser útil a un sabio es ayudarlo, es ponerse a su disposición. Podría ser por ese lado. No sé. Lo dejamos pendiente. Si puedo, lo estudio, se los mando por escrito. Pero Shimush Jajamim es ponerse al servicio de los sabios, ser útil para tus maestros. Me parece que debería ir por ese lado, pero me doy por ignorante. Ve dibuk Haverim, camaradería con los compañeros, dibuk Haverim. Dibuk significa adherirse. Dveikut significa la adhesión a Dios. En la Kabbalah, en las corrientes místicas del judaísmo, que también las tenemos. Dveikut significa
la adhesión a Dios, el pegarse a Dios. En hebreo moderno, debek significa cola fría, goma de pegar, ¿ya? Dibuk, javerim, ser cohesionados con los compañeros. Estar, esperen, aquí algo se desmuteó. La cohesión entre los compañeros, a eso sería una buena traducción. La cohesión con tu javer, con tu amigo. Podemos estar hablando de cohesión con tus compañeros de estudio de Torah, pero también con tus amigos. En nuestro caso, son sinónimos. Y esta adhesión al amigo, creo que es una linda manera de sentir que merecemos la Torah. Un lindo atributo, un lindo prerequisito para mejorar la Torah. Filpul hatalmidim, filpul hatalmidim, lo traduce como la discusión entre compañeros. La palabra pilpul, ustedes supongo, espero que hayan estado en el evento que hubo el sábado a la noche traspasado, cuando terminó Shavuot, que hubo un post-tikkun, que se hablaron, hubo, no sé si éramos 10, 12 expositores, y Funk habló de pilpul, como la idea que marcó el judaísmo. Eran las 10, eran. En las 10 ideas que marcaron el judaísmo. Entonces uno hablaba de sobre el Shabbat, hablaron sobre el sionismo, hablaron sobre la humildad, ¿ya? Y Funk, no me acuerdo el nombre de Funk, él habló sobre el pilpul. Y lo que dijo es que, a ver, pilpul, hay muchas palabras en hebreo que tienen que ver con onomatopeyas. Pilpul suena a ping-pong, ¿ya? Pilpul suena a una pelotita de... ¿Vieron las pelotitas de goma del paddle? Que tú tirabas la pelota al tercera vez en la clase, que nombro a mi hijo Nathan, debo estar pensando en él con toda seguridad. Cuando él hacía squash, ¿ya? Que vos veías que la pelota iba ¡pa, pa, pa! ¿Ya? Y nunca perdía la potencia y dale de vuelta y dale de vuelta. Eso es pilpul. El pilpul es, yo tiro una idea y tú me la rebates y yo te la rebato y tú me la rebates. Y cuando ya terminamos de rebatir todas las posibilidades, entonces la volvemos a tirar, pero al revés. Ahora tú tiras la primera pelota. Entonces, si a mí me tocó defender a Rabbi Akiva y a ti te tocó defender a Rabbi Ishmael, después que terminamos y terminamos, ¿no? Ok, ahora empezamos de vuelta. Ahora tú defiendes a Rabbi Akiva y yo a Rabbi Ishmael. Y eso lo que genera es, que eso lo explicó muy bien este muchacho Funk, eso genera una apertura de mente absolutamente increíble, que no tienen muchos pueblos. Estoy pensando en el budismo zen. El budismo zen va por el mismo lado, con otras herramientas, con otras maneras, pero muy parecido, muy parecido. ¿Por qué? Porque el budismo zen te trae, pero con otro objetivo. Ahí está la diferencia. El budismo zen te trae preguntas que no tienen respuesta y tú tienes que responderla. Una pregunta típica del budismo zen es: tengo una gallina viva adentro de una botella. ¿Cómo hago para sacar la gallina sin romper la botella?
y puedes pasarte la vida entera. Y sin matar la gallina, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo hago para sacar la gallina sin matar, sin que se me muera la gallina y sin romper la botella? Porque si yo saco la gallina viva, tengo que romper la botella. Yo podría echar ácido, convertir a la gallina en un líquido diluido en ácido y saco el ácido y saqué la gallina, pero la maté. ¿Cómo hago para cautelar las dos cosas? Y esa es una pregunta típica del budismo zen. Que lo que logra, lo que intenta lograr es quebrar tu razonamiento, quebrar tu capacidad de pensamiento lógico y lograr que tu mente, poder dominar tu mente. Porque si tú logras encontrar la manera de hallar una respuesta, de buscar la respuesta no la vas a encontrar nunca, pero en el esfuerzo de encontrar la respuesta vas a ir quebrando uno a uno todos tus preconceptos y toda tu raigambre con lo real y con lo coyuntural. No sé si me entienden. Y así ellos van a lograr el budismo zen, la paz mental. No dejen de dormir esta noche. No hay ninguna manera de meter una gallina viva dentro de una botella de vidrio. O se le chamuscó la gallina, ¿ya? O sea, la pregunta es una pregunta que no tiene sentido, pero la intención es sacarte la búsqueda del sentido. El judaísmo se plantea preguntas igual de ridículas. Por ejemplo, si yo hago, les juro que esto es Talmud, no lo inventé yo, es kasher una suká construida en el lomo de una vaca. Y si yo construyo mi suká en el lomo de mi vaca, pero mi vaca se va a la casa del vecino, ¿la suká sigue siendo mía o ahora es del vecino? Genial. ¿Cómo se hace Shabbat cuando uno está viviendo arriba de un pájaro? Y así hay millones de preguntas alágicas, que es genial porque de partida hoy, basándose en esas preguntas alágicas, es que Chabad puede hacer la azúcar móvil. ¿Sí o no? Chabad todos los días de azúcar, agarra una camioneta, pone una azúcar y va por toda la ciudad llevándole el azúcar a la gente. ¿De dónde sacaron la peregrina idea de que eso se puede hacer? De que el Talmud prevé que uno pueda hacer la azúcar arriba de una vaca. Y lo mismo vale para respetar Shabbat o respetar Kashrut arriba de un avión. ¿Ok? Por lo tanto, ¿para qué hace preguntas idiotas, preguntas ridículas el Talmud? Exactamente para lo contrario que hace el budismo zen. El budismo zen quiere que no pienses. O sea, no es que no pienses, que no te contactes, que seas capaz de manejar tu cerebro, tu mente, hasta el punto de poder liberarla, dejarla en blanco y poder contactarte solo con tu alma y que nada de lo externo te afecte. El Talmud hace preguntas ridículas para obligarte a pensar, a razonar, a tomar todo el pensamiento lateral que te sea posible, todas las opciones que sean posibles. ¿Y qué pasaría si mi suká está arriba de mi vaca? Si la vaca se va, ¿de quién es la suká?
Y eso es lo que hace la genialidad intelectual del pueblo judío. Eso es lo que hace un Einstein, un Marx, un Freud o tantísimos otros. Funk la vez pasada tiró en una sola frase como 20 nombres. Stefan Zweig, ya de personas que cambiaron el rumbo de la modernidad. Que si hubieran estado dentro del gueto, habrían sido grandes talmudistas. Como no estuvieron dentro del gueto, los sacaron del gueto y toda esa creatividad y esa capacidad de leer entre líneas y de pensar y dar revuelta. ¿Cómo se le ocurre si no un ser humano que quizás el tiempo no dependa de la masa, de la materia, de la velocidad de la luz? ¿A quién se le ocurre? Hay que tener esa capacidad de mirar las cosas del otro lado. El pilpul, uno de los gestos característicos del pilpul es esto. ¿Ya? Que si alguno vio, somos mujeres, así que verlo de verdad es verdad difícil, porque eso son actividades de hombres en los círculos ortodoxos, y hasta ahora sé, ninguna estuvo en la Yeshiva Masortit, y cuando yo estuve en la Yeshiva Masortit era viernes en la mañana y no había nadie. Pero cuando uno ve en películas o cosas así, gente estudiando Talmud, muchas veces van a ver este gesto así. Y este gesto así significa, ¿y si fuese todo al revés? Y empiezan de nuevo. No me atrevo a decir, ustedes saben que yo soy muy cautelosa con las palabras nunca, nadie, siempre, todos, ¿sí? Yo soy muy cautelosa con eso. Pero creo que debe haber muy pocos pueblos que educan a sus niños y a su gente en este tipo de pilpul, en este tipo de pensamiento lateral abierto a que, ¿y si todo fuera al revés? Y empecemos de nuevo a analizarlo, pero con otra perspectiva. ¿Ok? Entonces, para estudiar Torah, para merecer la Torah, necesitamos el pilpul, necesitamos la apertura de mente, necesitamos ver, ¿cómo estamos con la hora? ¡Wow! Se nos termina la hora, qué pena. Vamos a avanzar un poquito más y si no terminamos y dejamos acá y seguimos la próxima, porque creo que vale la pena el estudio. Bepilpul, befilpul, a talmidim, o sea, hacer pilpul, hacer este tipo de ejercicios intelectuales con tus talmidim, con los que estudian contigo. Veshuv amikra bamikra ubemishna. Y volver a estudiar la Torah y la Mishnah. Por eso es que cuando lo primero que dijo fue Talmud, obviamente no hablaba del Talmud, para ellos el Talmud faltan por lo menos 500 años, o 400 o 300, pero no mucho menos que eso. Y acá te dice, Mishnah, ellos sí son Mishnah. Mishnah es estudiar, es la segunda estudiada. Estudiar la Torah y estudiar la Mishnah significa darle el estudio, o sea, seguir y machacar en la Torah y en la Mishnah, que para ellos, no creo que ellos usen la palabra Mishnah como hoy la entendemos, porque ellos están haciendo la Mishnah. La Mishnah se va a nombrar Mishnah cuando ellos la terminen y ellos están terminándola. Pero sí la Torah y los comentarios de la Torah. Y lo interesante del estudio judío de la Torah es, como ya lo sabemos, es el estudio de la Torah y de los comentarios de la Torah. O sea, no es solamente por qué Abraham dice lindo y no hermoso, sino por qué Rashi explica la palabra lindo y no la palabra hermoso. ¿Por qué Rabbi Akiva dice que lindo significa bello y hermoso significa maravilloso? O que lindo es el físico y bello es lo espiritual. ¿Qué sé yo? ¿Y por qué explica el que explica la Torah?
¿Qué es lo que hace el estudio de la Torah? Chicas, son 12:26. Tenemos 4 minutos. ¿Seguimos 4 minutos? Dale. Ram Beshuv Bamikra Ubemishna Miut Sejorá. Wow, ¿qué es esto? Un conocimiento, la moderación en los negocios. Miut, de meat. Meat significa poco. Miut sejorá significa poco. Ahora, aquí va a empezar, entonces sí, aquí vamos a tener que terminar porque aquí cambia el rubro. ¿Mm? Acá dice bemiut, o sea, moderación, poco, no demasiado. Y vamos a tener que ver, vamos a hacer la clase próxima, si Dios quiere, que no estamos hablando de anular, no estamos hablando de llevar a su mínima expresión, pero sí de mantenerlo a raya, de moderar. De hecho, el rey traduce moderación. ¿Ok? Porque dice miut sejora, miut derejeres, miut, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, chicas, creo que damos por terminada el estudio de la Mishnah. Si quieren, sí, abramos los micrófonos si alguien quiere comentar algo o hacer algún alcance o algo, y se pueden desmutear y conversar un poquitito. Ya, pues, algo digan. Me encantó la clase. Entendí súper bien. A mí me gusta mucho la cultura, entonces me entendí bastante bien lo que presentaste hoy día. Qué bueno, qué bueno. Muy linda qué bueno. clase, muy explicativa. También me gustó. Me quedé con una duda. ¡Una sola! Me quedé, bueno, con el tema de los caldeos. ¿No será que en el texto quiere decir otra cosa y después se asimiló a caldeos? Así como Talmud en ese momento era estudio y ahora el Talmud lo vemos como algo diferente, o sea, lo vemos como un compilado. ¿No será que en ese momento quería decir alguna otra cosa y alguien lo tradujo caldeos y quedó como caldeos? Puede ser, puede ser. Bueno, Todo puede ser, todo puede ser. Pero desde el histórico, Ur de los Caldeos, puede ser una mala traducción. Pero eso se me también tenemos camellos, también hay muchas cosas. Bueno, pero Dios sabía que todo eso iba a venir y que cuando lo leyésemos nosotros ya todo eso existiría. Total. A ver, en la Torá, hay, por ejemplo, cuando se pelea Lot con Abraham, dice, y los pastores de Lot se pelearon con Abraham, y dice, ve Aknani Azba Ares. Dice, y el cananeo en aquella época estaba en la tierra. Quiere decir que el que escribe sabe que ya los cananeos no existen más. Claro. ¿Me entendés? O sea, la Torá tiene millones de contradicciones, de cosas así. Lo interesante es que los sabios del Talmud y todos los exégetas posteriores no eran tontos. Las veían a las contradicciones. Y cuando nuestros sabios compilan y canonizan y establecen, esta es la Torá que vamos a leer. Acuérdense, yo les expliqué, hay un comentario de Rashi a una palabra que hoy no está en la Torá. Y que Rashi la entiende porque la verdad que no se entendía, una palabra que estaba totalmente nada que ver. Y Rashi dice, habría que entender esta palabra como ta. Y hoy esa palabra, alguien, sin haber leído lo de Rashi, alguien dijo, la verdad, mi amor, yo no lo copio, si no tiene nada que ver. Y la sacó esa palabra. Entonces Rashi tenía un manuscrito
de Torá que no es la Torá que hoy el pueblo judío tiene. Y en el Talmud hay comentarios, eso lo leí en algún lado, pero no me acuerdo, no sería capaz de citarlo, pero sí dice, ya sé dónde lo leí, en el libro de Aviva. En el libro de Aviva dice, la Torá, el Talmud dice, porque el manuscrito de Rabí Yeshua dice tal cosa. O sea que ellos también manejaban distintos manuscritos. Y en algún minuto, los mismos sabios del Talmud deciden, ¿sabes qué? No podemos andar con que Rabbi Yoshua tiene un manuscrito y otro tiene otro manuscrito. Canonicemos uno y este es. Entonces, si tu rabino te dice que la Torá fue entregada letra por letra en el monte Sinaí y que no hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna, porque letra por letra fue entregada, si a ti eso te hace sentido, ¡Kol hakavod! Pero si tú no puedes convivir o compatibilizar el letra por letra con que en el mismo Talmud hay manuscritos distintos, entonces, ok, no lo pienses, Zen, y quédate con una sola. Si tú tienes la suficiente flexibilidad mental y espiritual como para decir, ok, o sea, que Rashi está explicando una palabra que hoy no existe, es porque se sacó esa palabra y esa palabra entonces fue entregada en Sinaí o no fue entregada en Sinaí. ¿Ya? Pero si tú puedes decir, yo vivo como judía observante, a pesar de eso, porque entiendo que la Torá tiene santidad, es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, digámoslo rimbombante, o más kosher. Pero si yo acepto que en el Sinaí recibimos esa sabiduría y esa conexión con Dios y esa manera de aceptar todo esto y de basar nuestra vida en esto, una palabra más o una palabra menos no te va a cambiar la vida. ¿Me entendés? Son distintas maneras de ver, de sentir, de espiritualidad, de acercarse al texto y de acercarse al judaísmo. Alguno va a decir, es verdad que hay una palabra que no estaba y que sí está. Entonces Dios no entregó la Torá. Entonces me mintieron. Entonces, ¿dónde está el primer chancho en piedra? Me voy a comer un chancho con manzana. Porque todo era mentira. ¿Me entienden? Y lo que te está diciendo, no era todo mentira. ¿Ok? Es verdad en tanto y en cuanto el pueblo judío lidió con esa verdad y creció y se formó y se conformó a través de esa verdad. Y los caldeos no estaban en la época de Abraham. Qué complicado. ¿Estamos? Bueno, yo les voy a contar antes que cerremos. Hoy a las 6 de la tarde me voy a sentar. Por eso es que lo tuve, pobrecito, se me metió 3 veces. Hoy a las 6 de la tarde me voy a sentar con el Nathan a estudiar Torah con Rashi. Es algo que yo sé poco, él sabe mucho, y el otro día hablando, qué sé yo, hagámoslo. Entonces nos vamos a meter nosotros dos en un Zoom, pero vamos a estar transmitiéndolo por los Facebook de las comunidades. Ay, Tanto qué la de él como la mía. Ah, qué bueno. Entonces, el que quiera a las 6 de la tarde puede mandar preguntas, qué sé yo, pero vamos a estudiar nosotros, porque si lo hacemos en Zoom abierto va a ser una clase general y no es la idea. La idea es estudiar, pero no sé, me encuentro que si a mí me dijeran que alguien va a estudiar y me invita a ver cómo estudian, lo encontraría interesante. Qué bueno. Muy buena. Muy buena, Besitos a todos. Buenísimo. Bueno. Chao. ¡Ah, esperen, que tengo que sacar la foto! Esperen, que tengo que sacar la foto. Buen día. Espera. A ver. Ahí.
Listo. Gracias, chicos. Ya, chao. Chao, Chao. que estén bien, chao. Besos. Chao, muchas gracias. Chao, chao.